Bueno, pues empezamos ya con el debate de lleno. La primera pregunta es muy general y tiene que ver mucho con la situación en la que nos encontramos, con esta pandemia que estamos viviendo. Me gustaría preguntaros, no sé si la pandemia está resultando un punto de inflexión para el tema de la transformación digital, para el tema de la ciberseguridad. Luis Ángel, empiezo por ti. Pues la verdad es que sí, porque de repente en marzo se ha cerrado todo, las empresas no podían moverse los trabajadores y el teletrabajo ha supuesto una válvula de salida, una válvula de escape para que muchas empresas pudieran seguir su actividad. Evidentemente hay empresas que el teletrabajo no es viable, no es factible, pero hay otras muchas que sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que la gente ha empezado a abrir teletrabajo de forma indiscriminada, sin unas medidas de seguridad adecuadas, y ha habido un boom, un incremento de ataques y secuestros de equipos y demás en las empresas precisamente por eso. ¿Eso qué ha hecho? Pues que la gente se sensibilice y se dé cuenta que esto no es abrir por abrir y que las cosas hay que hacerlas un poco con seguridad. Yo muchas veces pongo el ejemplo, cuando hablábamos de nuestros abuelos, empezaron con los coches en las carreteras, pues aquello la gente no sabía qué pasaba con los coches, atropellaba a la gente y había problemas. ¿Qué empezaron a ponerse? Pues medidas, rotondas, semáforos, normas de circulación. Pues un poco la ciberseguridad es eso mismo, es aplicar la lógica y aplicar ciertas medidas, no solo técnicas, sino también muchas veces organizativas, que la gente sepa en qué mundo nos estamos moviendo, qué implica el cibermundo y seamos acordes, o nuestro trabajo sea acorde con ese mundo, que sepamos que hay que mirar izquierda y derecha, que hay que mirar por los retrovisores, que hay que ponerse los cinturones de seguridad en las autopistas de la información. Luego a ver si nos da tiempo a hablar también de inversión en ciberseguridad. Tomás, me gustaría saber, me imagino que yo hablaba de un punto de inflexión, el tema de la pandemia, pero hemos ido mucho más rápido estos meses, ¿no? Algo a lo mejor que se esperaba un poquito más a largo plazo, nos hemos dado más prisa ahora. Bueno, es que nos acabamos de dar cuenta de la importancia que tiene la tecnología en la sociedad. No solo por la parte social en la que nos ha permitido mantenernos en contacto a todos, de alguna forma no hemos perdido ese contacto, no es lo mismo que darse un abrazo, pero ha seguido ahí, ¿no? Pero también no por la parte social, sino por la parte empresarial. Y esa parte empresarial se ha dado cuenta cómo desde un comercio no tener una plataforma digital para posicionar sus productos es un problema, hasta una compañía que no puede acceder a su ERP en remoto y necesita virtualizar sus equipos es otro problema. Entonces, en un momento como es el que hemos vivido, desde marzo hasta mayo, resulta que hemos avanzado enormemente en lo que nos ha costado transmitir desde las empresas las empresas tecnológicas a lo que son los consumidores, ¿no?, de tecnología. Nos ha costado años llegar a lo que hemos conseguido en 6 meses. Realmente ahora queda un camino largo por recorrer, porque no es solo usar la tecnología, es usarla bien, porque usarla mal tiene un recorrido equivocado que nos lleva a un problema diferente e incluso mayor, ¿no? Usarla mal, como decía Luis, pues es que en este momento el querer hacer teletrabajo de forma rápida utilizando tu equipo que no está preparado con las medidas de seguridad correspondientes pueden generar una brecha de seguridad y de entrada de lo que es un ataque de malos dentro de tu compañía, que igual simplemente sucede por el hecho de hacer mal, no por el hecho de extraer información y utilizarla. Y eso pues hay que preverlo y prevenirlo. Y bueno, pues nos queda un recorrido de sensibilización, lo que en muchos casos llamamos evangelización al usuario en general de esa tecnología. Por eso el uso eficiente de la tecnología y el uso de ella con sentido común es muy importante. Empezar a tenerlo en cuenta, a darle la importancia que tiene. Carlos, no sé si estarás de acuerdo con lo que ha dicho Tomás y también, bueno, no sé si falta esa concienciación de las empresas en este proceso de digitalización y también de apostar por la ciberseguridad. Sí, por un lado yo creo que las empresas, como bien habéis dicho, se ha dado 2 pasos o 3 pasos adelante de forma muy rápida, pero en muchos casos se han dado mal. Es decir, dentro de la pyme
y de la industria, a veces lo que se plantean es necesito una solución y la necesito ya. Eso va a hacer que en este periodo que hemos pasado desde mayo hasta aquí, estamos viendo como en muchos casos hay que retroceder un poco para implantar las medidas de manera mucho más segura. Día a día me encuentro en mi trabajo, en las empresas o en mi parte de hacer periciales informáticas forenses, me encuentro con casos de haber implantado medidas de seguridad de una manera acelerada, simple y llanamente porque se requería ya para no parar la industria. De esta forma no se pueden hacer las cosas. Ya no solo es un tema de concienciación, sino también de poner los medios. Es decir, creo que las empresas necesitan habilitar partidas presupuestarias para hacer que la ciberseguridad sea un complemento más a toda la tecnología que maneja la empresa. Adriana, trabajáis desde la universidad. No sé si al final lo que trabajáis desde la Universidad de León se ve reflejado en las empresas o en nuestra vida cotidiana también. Bueno, por un lado tenemos varios programas de formación en ciberseguridad, un máster de investigación en ciberseguridad, del que soy coordinadora. Como es también un aspecto transversal, también hay un máster de Derecho en el entorno digital y la ciberseguridad, y tenemos también un máster en Big Data en entornos seguros en la Universidad de León. Estamos formando profesionales de los que esperemos se nutran las empresas de la comunidad y en general de España o de más allá. Pero ¿cómo ves la situación ahora? La pandemia ha forzado un poco esta transformación que era necesaria, pero que bueno, se preveía un poquito más a largo plazo y se ha efectuado en pocos meses, como comentaba Tomás. A nivel de universidad, quizá el salto o el cambio más drástico ha sido el pasar a una formación online del 100% de la docencia. Existían varios programas que son online, de hecho dos de estos tres que he mencionado tenían modalidades online, pero de repente todo el mundo nos hemos tenido que adaptar y profesores que estaban impartiendo clases de forma presencial han pasado a esa parte de docencia online. Eso supone un reto en la seguridad, supone un reto garantizar la identidad de los estudiantes cuando están realizando pruebas de evaluación. Entonces están viendo también muchas más necesidades, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito a lo mejor de investigación, de que hay aspectos que tiene que garantizarse que se realicen de forma segura, y luego hay la parte de los grupos de investigación, pues también están para proporcionar soluciones que existen y quizá ahora que se han visto más de forma más clara por mucho sector de la población. Luego vamos a hablar del empleo, porque ya que estáis formando a personas que en un futuro serán expertos en ciberseguridad, me gustaría saber cómo está el tema del empleo. Vamos a retomar un poquito lo que hablábamos antes de las empresas. Me gustaría hablar de la inversión. Cuando se habla de ciberseguridad, no sé, el ciudadano de a pie, me da a mí como que tenemos establecido el concepto de que es algo caro, ¿no? Más que nada porque se desconoce un poco en qué consiste la ciberseguridad. No sé si eso es así o si a la larga es una inversión que merece la pena porque evita males mayores, como he dicho yo al principio. ¿Cómo es la situación? A ver, una inversión es, sin duda, siempre. Lo que tenemos que tener claro es que cada empresa es un mundo. Y lo que debe hacer una empresa es analizar los riesgos. No va a necesitar las mismas medidas de seguridad una pequeña tienda de barrio que vende frutas y verduras que una gran superficie que tiene tarjetas de fidelización, datos de clientes, que sabe lo que compras, cómo lo haces, es decir, que son capaces de crear perfiles en base a la información que tú tienes. Por tanto, y eso lo puso muy en boga el Reglamento de Protección de Datos, ¿no? La responsabilidad proactiva, en el que esto no es café para todos, la ciberseguridad no supone que todo el mundo tiene que aplicar esta medida, sino que hay que analizar los riesgos de cada empresa y aplicarlos. Por eso hay muchas veces que un pequeño autónomo o una pequeña empresa dice, es que ciberseguridad, esto va a ser una ruina para mí. No, porque tus riesgos son muy diferentes a los que tiene una gran empresa. Por tanto, las medidas que habrá que aplicar son distintas. Estos son trajes a medida. Cada empresa tiene que llevar su traje a medida. Y aunque evidentemente hay patrones y características comunes a todas las empresas o medidas que pueden ser comunes, tiene que estudiarse cada caso en concreto. Y sobre todo que hay muchas medidas que son tan sencillas como concienciar a la gente. Porque hay ocasiones o en empresas podemos poner las medidas de seguridad que nos dé la gana, pero si el trabajador, si el factor humano falla,
no me va a servir de nada. Es como yo puedo tener una puerta blindada con 14 cerrojos, 27 alarmas, que como alguien llame a la puerta y le abra la puerta, va a entrar hasta la cocina. Nosotros, por ejemplo, eso lo trabajamos mucho, toda la parte de la auditoría humana, ¿no? El hacer ataques simulados a las empresas para ver cómo responde la gente, ataques de phishing, ataques con USBs que se encuentre la gente. Entonces, esa es una parte muy, muy importante de ello. Por tanto, en concreto a la pregunta, si requiere de grandes inversiones, depende de la empresa. Pero medidas de seguridad, todas las empresas las pueden poner y con un escalado de inversión adecuado y que va a poder soportar. ¿Y a qué peligros se exponen las... Perdona, Tomás, sí, bien. No, le estaba comentando, Luis, un aspecto bastante importante en cómo has reflejado el tema de la inversión. La parte más importante, que es la parte social, la parte de las personas dentro de una compañía, la inversión es mínima. Es casi recibir un curso, los hay gratuitos, de unas medidas mínimas que tienes que tener con eso. Es como la situación pandémica que estamos viviendo. Lávate las manos, ponte la mascarilla, mantén las distancias de seguridad. Pues en la ciberseguridad pasa exactamente igual. Por esas medidas que son básicas nadie te va a cobrar. Hoy día hay mucha explicación al respecto. Lo que hay que ser consciente de que hay que tomárselo en serio. Como esto, o sea, la situación es lo mismo. Entonces, inversión empiezas con muy poco, ya para tomar unas medidas medianamente seguras, por así decirlo, ¿no? Luego ya, como acaba de decir Luis, podemos empezar ya a hacer inversiones mayores, pero eso son trajes a medida que dependen mucho de las auditorías que te hagan las empresas y otra serie de circunstancias que cada compañía puede tener. Y ya las inversiones son muy variables, ¿no? Porque van desde la parte de hardware hasta la parte de software y pasando por la parte de especialización de profesionales, ¿no? No es lo mismo formar a una persona en el manejo del correo electrónico de una forma segura que se saque el título de forense como lo tiene Carlos, ¿no? Y que valga para auditar esos ataques y saber realmente ante un juez de dónde han venido y poderlos estudiar y evitar, ¿no?, de alguna forma esas pérdidas que sean compensadas. Sobre todo es tomar conciencia, es muy importante tomar conciencia de que existe el riesgo y que esto es una evolución, y toda evolución, como ha ocurrido a lo largo de la historia, supone una adaptación. Por tanto, hay que adaptarse. Ese es un poco el... Carlos. Sí, yo quería también puntualizar un poco que las medidas no son las mismas para la empresa que para el ciudadano. Y a nivel de concienciación, todos tienen que tener un nivel de concienciación, pero el ciudadano, por el mero hecho de tener un smartphone, tiene unos riesgos muy altos de sufrir un ataque de ciberseguridad y vulnerar su cuenta corriente, sus datos personales o simplemente el que tenga un mal funcionamiento en alguno de los componentes que estén asociados con ese smartphone. Hoy en día, en nuestro mundo doméstico nos vamos encontrando cada vez más que si altavoces inteligentes, que si la televisión, que si electrodomésticos que se conectan. Es decir, también existe en esta ciudadanía un punto muy importante de concienciación para no sufrir estos ataques y, por supuesto, poner medios en medida de a qué tenemos que proteger, que es un poco lo que decía Luis, que no es lo mismo una gran superficie que un ciudadano de a pie o, como ha pasado recientemente, una gran compañía de seguros que ha estado durante 20 días inhabilitada por un ataque de ciberseguridad. Si cuantificamos los importes que eso supone, seguramente sea el presupuesto en ciberseguridad para los próximos 10 años de esa compañía. Nos falta educación digital. Tanto a las empresas como a los ciudadanos, ¿verdad? Estamos los que hemos sido analógicos y nos estamos acostumbrando ahora a usar las nuevas tecnologías. Los niños que ahora utilizan un móvil o una tablet de una manera asombrosa, pero que tampoco están siendo educados en esa digitalización y en cómo utilizar las nuevas tecnologías, ¿no, Adrián? Exactamente, como han comentado los demás ponentes, es muy importante que el mensaje de la necesidad de tener infraestructuras seguras, de toda la importancia que tiene la ciberseguridad, no solo a nivel de empresas, sino a nivel de ciudadanos, llegue a toda la población.
Tenemos que entre todos, entre empresas, instituciones y los centros educativos, llegar a todo el mundo para que sean conscientes de los riesgos y de las medidas a tomar para evitarlos. Es verdad que hay veces que a lo mejor hacer una compra por Internet la gente se echa un poco atrás, a lo mejor si no considera que la plataforma es segura, pero compras un altavoz inteligente, lo tienes en casa, o una bombilla inteligente y nadie piensa que ahí hay un riesgo. Cada vez estamos más conectados, cada vez hay más riesgo y es importante que todo el mundo, tanto empresas como personas, tomen medidas. Para que la gente que nos está viendo, esos riesgos, ¿cuáles son? ¿A qué peligros nos enfrentamos? Un correo, nos pueden robar la cuenta, la información, al final la información es poder. No sé a qué nos enfrentamos con esto. Luis. Bueno, ahí podemos poner ejemplos, ¿no? Miles de ejemplos de todo tipo. Desde, por ejemplo, en el tema del smartphone, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la seguridad de la información, pero no tanto con la ciber, que muchas veces en los cursos que damos a empresas o en los seminarios que damos, lo ponemos para que vean su mundo digital. Hablamos del nativo digital, que son todos los chavales jóvenes, y los inmigrantes digitales, que somos nosotros, ¿no? El inmigrante digital es consciente de los peligros del mundo porque ha vivido en un mundo analógico, se tiene que adaptar al mundo digital. Es consciente de ello. El nativo digital, pero no tiene habilidades técnicas. El nativo digital tiene esas habilidades técnicas porque como que ha nacido con ellas, pero no tiene esa conciencia. Pero sin embargo, cuando nos ponemos a hablar con los inmigrantes digitales, tampoco se dan cuenta de ello. El smartphone. Hoy en día en el smartphone mucha gente lo utiliza como cámara de fotos. Sí. Bueno, cuando les pregunto, ahora cada vez menos, pero cuando en los seminarios preguntamos, bueno, ¿cuántos de vosotros hacéis copia de seguridad de las fotos que tenéis en vuestro smartphone? Al principio no levantaban la mano más que una persona o dos personas. Y les dice, ¿qué pasaría si de repente ahora perdierais todas esas fotografías de vuestros niños de pequeños, de la primera comunión? La gente se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo no os dais cuenta de ello? O a la hora de comprar por Internet, por ejemplo. A la hora de comprar por Internet, la gente entra a un comercio electrónico. ¿Cuántos leéis el aviso legal de la página web para saber quién está detrás de esa página web? La gente no levanta la mano, nadie. Les pones el ejemplo y dices, vamos a ver, si vosotros en vuestro mundo analógico de repente vais por una calle, veis un comercio oscuro, con los escaparates tapados, una rendijina en la puerta, miráis y veis dentro un dependiente encapuchado, ¿entraríais a comprar a esa tienda? Dices, no hombre, ¿cómo vamos a entrar? Y bueno, pues ¿por qué lo estáis haciendo en Internet? Entonces, muchas veces hablamos de que el nativo digital no tiene el conocimiento de la vida, pero tiene el conocimiento técnico, pero es que el inmigrante digital no es consciente de ello. Y no es consciente, ¿por qué? Porque no piensa que esto es una evolución y se tiene que adaptar, que al final el mundo digital no es más que una traslación del mundo analógico con unas medidas, con unas herramientas, al fin y al cabo, a las que te tienes que acostumbrar y que tienes que pensar en ellas, y muchas veces es aplicar el sentido común, ¿no? Si no lo hago en el mundo analógico, ¿por qué lo hago en el mundo digital? Pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo que también es algo complicado, ¿no? Cuando te ponen condiciones al usuario, términos, condiciones o términos, no te vas a leer 20 páginas. No, lo que pasa es que hay determinados detalles que son los que hay que tener en cuenta. No hace falta leerte pues todos los términos, pero hay que aprender, que es en lo que íbamos o comentábamos antes, sobre el tema de concienciar, de formarse en 4 cuestiones concretas, que es fijarte de dónde viene un correo electrónico, si conoces o no conoces esa dirección. Hay algunas que son evidentemente ya sospechosas. Luego, dentro de una página web, pues pasa exactamente igual, o un portal de compras. Hay determinadas cuestiones que son sospechosas. Aprender cuáles son es una acción que deberíamos hacer todos en poco tiempo, ¿no? Hay cursos online que te enseñan a ello, porque es que te empiezas a encontrar desde, como acaba de decir Luis, tengo en la cabeza, no voy a decir nombres, periodistas que toda su base de datos de las grabaciones de radio han desaparecido, secuestradas por un ransomware. Ese es el ATAP típico que el ciudadano ha oído últimamente, sí, con distintos nombres, que si WannaCry, que hay más de 1000 variantes distintas, porque eso está libre en Internet para uso y adquisición del que quiera hacer el mal, que esto se está sofisticando. Entonces, te pongo ese ejemplo, pero eso trasládalo a ti personalmente, con las fotografías que estábamos diciendo, ya no a nivel profesional. Trasládalo a una empresa o a un comercio. Hay casos
diarios que las empresas de la agrupación empresarial innovadora están viendo continuamente, ¿no? Lo que está sucediendo. Cada vez aumentan más los secuestros de información y cada vez aumenta más la suplantación de identidad. Ayuntamientos en los que la cuenta de correo del alcalde es suplantada y desde fuera de la alcaldía yo puedo mandar un mensaje aparentando que soy el alcalde. Eso lo hemos vivido. Y ahí hay un tema muy importante también, que es que los primeros ataques de ransomware, los primeros correos maliciosos, se les adivinaba bien porque estaban mal escritos, tenían faltas y demás, pero es que hay una cosa que se llama el malware como servicio. Lo mismo que hay servicios de software y otros servicios, está el malware como servicio. El malware como servicio es que tú en la Internet profunda, en la Deep Web, llegas a una página web y compras el ransomware, con lo cual es como un programa que tú te instalas en tu ordenador que le dices siguiente, 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 pues así te puedes hacer tú con un ransomware. Entonces, no pensemos que los que atacan son los creadores del malware, no, esa gente lo compra. ¿Qué ocurre? Que ahora ya no, el que ataca no es ese que crea el malware, que nos lo podemos imaginar, a ese cracker que está ahí metido en una habitación, sí, que es un ser asocial, un poco... Lobo solitario, ¿no? Exactamente. Sino que puede ser un experto en comunicación quien lance ese ataque. Porque él es tan fácil como ir a estas páginas de malware como servicio y decir, quiero un ransomware que afecte a sistemas operativos Windows, vale, muy bien. ¿Y cómo quieres atacar? ¿Tienes tú una base de datos de correos electrónicos para lanzar el ataque o quieres que vayamos a medias y tiras de la base de datos que tengo yo de ordenadores secuestrados, porque hay redes zombies de ordenadores que están secuestrados por los ciberdelincuentes, que a lo mejor la persona no sabe ni que su ordenador ha sido secuestrado, él no ve nada raro, puede que a lo mejor lo vea un poco más lento, el equipo y demás, pero que los malos utilizan esos equipos para lanzar ataques. Y resulta que tu pequeño ordenador, que tú crees que tu ordenador es una cosita ahí, que quién va a querer mi ordenador, pues tu ordenador lo están utilizando para lanzar ataques, para minar criptomoneda, para un montón de cosas. Eso es lo que iba a decir. Siempre nos queda pensar, nunca me va a pasar a mí, ¿no? Carlos. No es cierto. En el bombo estamos todos, es decir, te podría, sin dar nombres, poner casos de personas populares y personas que están en el mundo de la pyme con responsabilidades y grandes empresas con volumen de facturación y de empleados elevado que han sufrido, por ejemplo, el fraude al cero, que es una suplantación de identidad con la que me he encontrado desde la pandemia, pues con 5 o 6 casos pues, muy importantes. ¿Y en qué consiste este fraude? Pues primero, hay una investigación por parte de los malos de cómo funciona la empresa. E incluso consiguen colar a través del eslabón más débil, que suele ser algún empleado que abre un correo electrónico o que mete un pendrive que ha traído de su casa y su casa ya venía con un grado de infección, de tal manera que los malos consiguen inmiscuirse en la empresa y poder ir viendo qué correos se están moviendo dentro de la empresa, hasta deducir quién es la parte financiera, quién es el CEO, el jefe, quién da las órdenes de esa parte financiera y, curiosamente, en un momento determinado lo preparan todo para suplantar a quien da las órdenes a la parte que ejecuta la parte financiera, ¿no? En ese momento a ti te llega un correo electrónico diciéndote que hay que hacer una transferencia urgente internacional, normalmente, de una cantidad de dinero que suele ser importante. En ese momento la empresa no detecta absolutamente nada. La parte financiera ejecuta y hace esa transferencia. Normalmente también lanza a ese CEO una comprobación. Oye, he hecho la transferencia, y en ese momento se dan cuenta de que han sido estafados porque esa persona dice, yo no he ordenado ninguna transferencia, ¿no? Este movimiento, que aparentemente parece así un poco sofisticado, se hace en cuestión de 5 minutos. 5 minutos. Y tiene una efectividad altísima. Es decir, esta suplantación de identidad hace que los robos y las estafas que se producen en algunos casos sean millonarias. Estamos hablando... Entonces, es lo que llamamos un ataque dirigido, un ataque especializado y donde los hackers, los malos de la ciberseguridad estudian al detalle, ¿no? Y bueno, pues es uno de los riesgos a los que nos enfrentamos
y que todos estamos en el saco. O sea, sí. Un tema para pensárselo muy concienzudamente. Incluso a nivel de ciudadano, porque hay, por ejemplo, un fraude también, que es el de la llamada del falso servicio técnico, que afecta a ciudadanos normales. A mí, a una amiga mía le pasó directamente. Recibió una llamada telefónica diciendo que era del servicio técnico de Microsoft, del soporte técnico de Microsoft, que habían detectado que en su ordenador tenían un código malicioso, que le diera acceso a su ordenador, que se lo arreglaban. Claro, en este caso mi amiga le sospechó porque hablaba mal, era una persona, llamaban desde el extranjero, era un teléfono extranjero, que no hablaba bien español, y de repente dice, ¿por qué me vienen a mí de Microsoft para qué? Y sospechó y no les dejó acceder, pero ha habido gente que les ha dejado acceder, y una vez que acceden a tu ordenador particular, ¿quién no tiene grabadas las credenciales de acceso a lo que sea en el ordenador? Ya tienen acceso a tu equipo, ya roban tus credenciales, etcétera. Con lo cual esto puede pasarnos a todos, personas particulares, empresas. Y dentro de las empresas es como cuando decimos, si de repente entran los ladrones a una urbanización y ven alarma perro, alarma, aquí no hay alarma, ¿dónde van a entrar? Probablemente donde menos dificultades tengan. Por tanto, el riesgo de no hacer nada es muy alto, porque a medida, además, que las empresas se van concienciando y van poniendo más medidas y más barreras, se va acotando los terrenos de pesca para los malos, con lo cual van a ir a los caladeros más desprotegidos. Y todavía faltan muchas barreras por poner, ¿eh? O sea, la empresa en Castilla y León, empresas con nombre que tienen denuncias puestas, están sufriendo los ataques de denegación de servicio y están sufriendo el extraer información. Dices, pero es que hay fórmulas que las extraen. Recientemente, casos de empresas desde Texas, Estados Unidos, estar extrayendo información de empresas aquí en Castilla y León. Del mundo agroalimentario, estamos hablando, por poner un ejemplo. Sí. O sea, que ya no hablamos de otro tipo. Entonces, la cosa se complica porque no existen esas barreras en este momento y hay que concienciar a todos los ciudadanos de que hay que ponerlas. Nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría hablar del empleo y de los retos de futuro a los que se enfrenta el sector. Adriana, ya que formas parte de la Universidad de León, no sé si la ciberseguridad es un nicho de mercado ahora para futuros profesionales. Bueno, supongo que esto lo ratificarán el resto de ponentes que están del otro lado. En Castilla y León, bueno, debido a que INCIBE se estableció en León, es verdad que hemos sido un poco más conscientes de todo el tema de la ciberseguridad y las necesidades que hay anteriormente. Se ha impartido un máster profesional desde hace muchos años, era máster profesional en tecnologías de la comunicación, que después ha pasado a ser el máster oficial de investigación en ciberseguridad. Y tenemos cada vez más alumnos y todos los alumnos consiguen trabajo incluso antes de acabar el máster. Es un máster de 2 años actualmente y muchos de ellos se ponen a hacer prácticas en empresas de León, de Castilla y León o de fuera, porque como está la modalidad online no tenemos estudiantes solamente de aquí. Y vamos, y cuando hablas con las empresas, todos están dispuestos a ofrecer prácticas, nos contactan para difundir ofertas de empleo. Con lo cual yo creo que alguien que le interese este ámbito y esté dudando a lo mejor entre distintas áreas de informática, creo que es un área de especialización con mucho futuro y más en esta zona. Carlos. Bueno, incluso dentro de lo que es la ciberseguridad hay que entender que es necesaria una subespecialización. Es decir, alguien que es experto en ciberseguridad no puede ser experto en toda la ciberseguridad, porque exige de un conocimiento muy amplio de campos muy concretos. Por ejemplo, respuesta a incidentes. Es un campo donde necesitas tener un equipo formado, muy ágil, para que cuando una empresa sufre algún tipo de ataque, en muy poco tiempo, ese equipo sea capaz de entrar en la empresa, detectar dónde han sido los vectores y poner remedio. La formación de un equipo de ese tipo se consigue, por un lado, con másteres de este tipo y con unas prácticas de laboratorio, unos simulacros y la vida real. Es decir, prácticas en empresas que se dedican a respuesta a incidentes, donde tú, como estudiante que acabas de terminar una carrera, has hecho un máster estupendo, pero te vas a encontrar con una realidad
que no se reproduce, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que haya esa especialización y además esas prácticas en las empresas que estamos en el sector. Retos a los que nos enfrentamos, Luis. Lo primero, que es complicado el conseguir personal, que estos másters y esta formación, como dice Carlos también, son muy importantes, pero también que la gente tiene que ser consciente que hay que estar hecho una madera concreta para aguantar esto. Porque significa trabajar en ciberseguridad, significa estar dispuesto a estudiar constantemente, a estar constantemente reciclándote, a tener nervios de acero, porque te puedes encontrar, como dice Carlos, ante un ataque en una empresa, una brecha enorme y no sabes por dónde te están cayendo las tortas y tienes que ser capaz de mantener la sangre fría para poder tapar los agujeros. Entonces, con ello quiero animar a la gente a que se meta en la ciberseguridad, pero que también sean conscientes de lo que son. A mí me gusta mucho la montaña, pero sé que nunca voy a subir el Everest, soy consciente de ello, ni me voy a preparar para subir el Everest porque voy a perder el tiempo y voy a hacer perder el tiempo a los demás. Profesión completamente vocacional, entonces. Exactamente, exactamente. Tomás. Pues sí, vocacional y además se complica en este momento, ¿no? Ahora mismo pues se está haciendo mucho teletrabajo y eso significa que sin moverte de tu casa puedes estar trabajando para una empresa que está en Londres, que está en cualquier país europeo o en Estados Unidos o en Australia. Lógicamente ha cambiado el modelo contractual y en esos casos los sueldos no son los de España, son los de otros países. Tenemos un reto muy importante la empresa y voy a explicarlo con lo que he dicho ahora. El reto es que todas las empresas necesitamos un perfil tecnológico y con el tema de ciberseguridad salen figuras como el Data Protection Officer, etcétera, que son comunes para una empresa tecnológica o para una empresa a partir de X empleados. Con lo cual vamos a pelear todos por esa figura y además va a pelear el que está fuera. Lo que hace es un proceso de oferta y demanda en lo salarial que depende aquí, quien más fuerte sea el que invierte es el que más se lo lleva. Eso es una desventaja para países como España, con los sueldos y salarios que puedes tener aquí en comparación con el nivel de vida de Inglaterra o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es un reto al que nos enfrentamos que todavía no sabemos en qué va a terminar. Yo espero que de alguna forma hemos ido evolucionando hasta llegar aquí más o menos correctamente. Yo creo que estos cambios los sepamos aterrizar y sobre todo normalizar por el Estado. Es que ahora mismo el gran problema que tenemos es que los Estados están perdidos. Nuestro Estado español está perdido. Nuestros Estados autonómicos están perdidos. Vamos muy por delante tecnológicamente de lo que ellos piensan, de lo que ellos saben, de lo que conocen. Son analógicos y necesitas poner barreras. Vale. Y esas barreras son ellos las que las tienen que liderar. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los cuatro. Yo acabo este programa mucho más preocupada de lo que lo he empezado, así que si por lo menos hemos servido para concienciar tanto a particulares como a empresas de la importancia de tener dispositivos seguros de la ciberseguridad, pues no sé, yo ya me doy por satisfecha, ¿no? Gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias. Y a ustedes les espero dentro de una semana. Adiós.